La, la integración la quise hacer con este texto de Maristela Svampa, porque es efectivamente un enfoque que propone la autora para pensar la política argentina del siglo XIX y del siglo XX. A lo mejor en alguna materia de las que nos suceden se vuelven a encontrar con el texto para analizar otras experiencias políticas u otras configuraciones culturales en las cuales, dentro, digamos, de la sociedad argentina, ¿no? Dentro de las cuales los actores se representan a sí mismos y en su relación con el otro a partir de una oposición radical, podríamos decir, que a Svampa le parece como, digamos, hacer reaflorar o mostrar cómo ha sedimentado la tensión entre civilización y barbarie a lo largo, digamos, de estos dos siglos, ¿no? Siglo XIX, siglo XX. Por ejemplo, toma, digamos, la matriz simbólica de civilización y barbarie para analizar las reacciones frente al primer peronismo, ¿no? Y las formas en que se representan los sectores, sobre todo de las élites, la irrupción de los sectores populares en la esfera pública, las imágenes tipificadas, ¿no? Del 17 de octubre con los trabajadores metiendo las patas en la fuente de Plaza de Mayo, o bueno, relatos literarios como el cuento de Borges y Bioy Casares, La fiesta del monstruo. Ustedes saben que Bioy Casares y Borges firmaban juntos como Bustos Domecq los trabajos que hacían, digamos, de manera conjunta, ¿no? Y La fiesta del monstruo, digamos, el monstruo es justamente fuerza, digamos, que irrumpe de los sectores populares, que vienen de las afueras de la capital federal y, digamos, se hacen visibles para una élite que, perdón, estaba mirando si alguien quería entrar, se hacen visibles para una élite que, bueno, de alguna manera los tenía negados, ¿no? Entonces este escenario para Svampa también podría ser analizado a partir de esta matriz de oposición entre civilización y barbarie, ¿no? Entonces, me parecía que era un planteo interesante que, bueno, toma la oposición civilización y barbarie en el punto de partida, que es el texto del Facundo, que nos permite a nosotros, en lo que le cabe a la materia, cerrar un poco el ciclo, el proceso de formación del Estado-Nación, no solo en Argentina, si bien el foco está puesto en Argentina en el capítulo anterior al que nosotros les dimos para leer, toma, digamos, la metáfora de la barbarie como opuesto al progreso, a la civilización, del modo en que aparece en otras tradiciones intelectuales iberoamericanas, ¿no? México, Brasil. Entonces, me parecía que era, bueno, un ejercicio interesante para releer, en nuestro caso, las décadas inmediatamente anteriores a 1880, que es más o menos hasta donde nosotros llegamos con el proceso de formación del Estado, y les deja abierta una puerta a ustedes para pensar procesos posteriores, ¿no? Que a lo mejor les decía, incluso van a trabajar retomando en otras materias algún otro capítulo del libro de Svampa. Como les decía antes, bueno, el punto de partida para Svampa es el Facundo de Sarmiento, ¿no? Un texto escrito en 1845 que realmente es fundante, dice Svampa, a la hora de establecer esa oposición radical, ¿no? Que inspira imágenes dicotómicas, que son dominantes tanto en la política como en la historia sociocultural latinoamericana, ¿no? Esto, les decía, es muy fértil no solo en el caso argentino, que es lo que ella toma, ¿no? Rastrear en la historia del siglo XIX, segunda mitad del XIX y siglo XX, como reciclada o reconfigurada esta oposición entre civilización y barbarie vuelve a emerger a la hora de, digamos, definir fronteras antagónicas en la esfera política argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo, Svampa señala otras tradiciones intelectuales, mexicana, les decía, brasilera, peruana, en las cuales se hace referencia a la
metáfora que utiliza el texto de Facundo, ¿no? De civilización barra barbarie, ahora vamos a ver si es y o barbarie, ¿no? Carlos Fuentes en México, habla de el modo en que esta oposición define, digamos, un esquema de confrontación que, bueno, opone progreso, atraso, cultura, naturaleza, ahora lo vamos a ir viendo. En el caso peruano, por ejemplo, Mariátegui, un autor de la tradición del marxismo latinoamericano, vuelve sobre el texto del Facundo para mostrar cómo desde, digamos, una perspectiva latinoamericana se incorpora un esquema de análisis propio del mundo europeo que al autor, en este caso Sarmiento, le sirve para explicar las tensiones que atravesaron el proceso de modernización de la sociedad, en este caso argentina, ¿no? Pero podríamos decir latinoamericana en general. Entonces, sí. Creo que hay una compañera tratando de entrar. Ay, a ver, esperen, me voy un minuto. Está. Hola, Camila. No sé si... Voy a chequear a ver si pudo entrar. Creo que sí. Entonces, les decía, la primera cosa que me parecía importante sistematizar, así un poco de manera esquemática, ¿no? Es, bueno, qué se engloba, qué se aloja en cada uno de estos conceptos para Sarmiento, sobre todo, ¿no? Civilización y barbarie. ¿Qué hay dentro de la civilización? ¿Qué hay dentro de la barbarie, ¿no? Obviamente, del lado de la civilización está el progreso, que es un esquema, digamos, de interpretación del devenir de lo social que supone un tiempo lineal, abierto, en el marco del cual el futuro siempre, digamos, puede tener promesas de superación en realidad en relación al presente, y el progreso, esa imagen del progreso, obviamente se liga a la dinámica de los procesos sociales, políticos, culturales o intelectuales que tienen lugar en la región, diríamos, noratlántica, Europa, Estados Unidos, ¿no? Frente a eso, la barbarie es el atraso, ¿no? El atraso en términos sociales, las costumbres, los hábitos de consumo, en términos políticos. Acá se opone frente al esquema de un Estado liberal de derecho con una democracia representativa, las figuras del caudillismo, ¿no? Como liderazgos personalistas que van a contrapelo de la historia, las formas de movilización que ejercen esos liderazgos también son identificadas con el atraso, ¿no? Levantar a las masas populares, digamos, hacerlas acompañar objetivos que en realidad son de estos líderes caudillistas y no son los de la sociedad en su conjunto. Todo eso engloba la figura del atraso. Si alguien se quiere sumar, ahí sentí un ruidito, por eso me detuve, ustedes avísenme. Después, obviamente, del lado de la civilización está la cultura, digamos, todo aquello que la sociedad humana es capaz de construir, de crear, para mejorar sus condiciones de vida, tanto materiales como simbólicas, ¿no? Digo, es cultura, no sé, en el siglo XIX el ferrocarril, es cultura también las grandes obras de la literatura, ¿no? Que mejoran las condiciones intelectuales, subjetivas, de los individuos, mientras que del otro lado está la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que en el caso argentino es una naturaleza agreste, indómita, ¿no? Que pone límites a las posibilidades de transformación, o por lo menos al modo en que esas sociedades enfrentan su relación con la naturaleza, ¿no? Son sociedades pasivas que aceptan lo que la naturaleza les impone como límite. Del lado de la civilización también está la ciudad como una figura que es a la vez territorial, demográfica y político-cultural. Digamos, la ciudad no es simplemente una unidad, digamos, que define el modo de habitar de un sector de la población, ¿no? Por oposición a la población rural.
la sociedad es el paradigma de la cultura, es el paradigma del hombre civilizado, ¿no? Y frente a la ciudad, la barbarie que ofrece, la campaña, ¿no? El campo, el ámbito rural, que es, digamos, el sinónimo de costumbres atrasadas, bárbaras, salvajes, ¿no es cierto? Y obviamente en términos sociorraciales la civilización se identifica con los blancos y por oposición la barbarie que tiene para ofrecer. Un paisaje sociorracial o demográfico, si ustedes quieren, compuestos por indios, gauchos, mestizos, que son, digamos, que no solo nombran a un sujeto social, sino que son la metáfora del atraso, de la ignorancia, ¿no es cierto? Bueno, esta contraposición sumaria que hicimos, ¿no?, entre civilización y barbarie como los dos tópicos que estructuran el texto de Sarmiento, en realidad admiten combinaciones diferentes, ¿no? Y lo que dice Svampa es que, bueno, siempre se ha priorizado pensar la civilización como opuesta a la barbarie, por eso hablamos de civilización o barbarie, como, digamos, dos lógicas, como dos, digamos, configuraciones excluyentes, pero que en realidad en el texto de Sarmiento uno podría encontrar dos lógicas de análisis, ¿no? Una es esta de la exclusión o la incompatibilidad, la oposición que opone, digamos, que traza una frontera excluyente, antagónica, ¿no?, entre civilización o barbarie. O estamos del lado de la civilización o estamos del lado de la barbarie. Dice Svampa que a la ponderación de esta lógica de lectura o este criterio de lectura de la obra de Facundo contribuyó el mismo Sarmiento, porque escribe el Facundo justamente como un instrumento político, ¿no?, para luchar contra el rosismo. Y en esta lucha contra el rosismo le sirve la oposición dicotómica, ¿no? Le sirve que ese texto sea tomado como una clarificación del modo en que civilización y barbarie son dos conceptos absolutamente ajenos entre sí, entre los cuales solo es posible pensar en una relación antinómica. Pero dice, en realidad también hay otra lógica de lectura, otra lógica de análisis posible del texto de Sarmiento, que es, digamos, la de la conjunción o la de la imbricación o la implicación recíproca de elementos que son muy diferentes, pero que funcionan de manera articulada en el proceso histórico, ¿no? Si analizamos las décadas que van del 20 al 80 en Argentina, o en esto vale también para otros países latinoamericanos, en realidad en ese proceso histórico lo que podemos diagnosticar, lo que podemos visualizar son elementos propios de la barbarie y propios de la civilización, ¿no? Entonces, en el mismo texto de Sarmiento, ¿no?, hablamos del Facundo, ¿no? Entonces, lo que propone Svampa es también rastrear en el Facundo el modo en que uno podría encontrar civilización, digamos, yuxtapuesta a la barbarie. Ya no sería civilización o barbarie, sino civilización y barbarie. Porque, como decíamos, en ese proceso hay elementos tanto de la civilización como de la barbarie que funcionan simultáneamente, ¿no? Y que de alguna manera están imbricados. Profe, hay más Sí. compañeras tratando de ingresar. A ver, vuelvo entonces. Hacemos una pausita acá. Hola Valentina. Hola Ignacio. No sé si, bueno, sigo y ustedes me paran si necesitan que le demos la admisión a algún otro compañero. Entonces, una propuesta de lectura, digamos, la idea es primero analizar el texto de Sarmiento, el Facundo, después trabajar con ese esquema, digamos, de civilización y barbarie, o civilización o barbarie, el ciclo de formación del Estado Nacional, y después, como les decía, hacer una especie de ejercicio de integración como el que les pediríamos para el coloquio de promoción, ¿no? Entonces, leyendo el texto en primer lugar, el texto de Sarmiento, el Facundo de Sarmiento,
con estas dos lógicas de análisis que propone Vampa, si nos detenemos en la lógica de la exclusión de la oposición radical, ¿no es cierto?, que opone civilización a barbarie porque considera que hay una diferencia esencial entre esos dos elementos, ¿no? O estamos del lado de la civilización o estamos del lado de la barbarie, y no hay posibilidad de combinar elementos de uno u otro de los polos, ¿no?, de esta dicotomía, porque la diferencia entre esos conceptos es de carácter esencial, sustantivo, ¿no? Y por lo tanto no hay posibilidad de acercarlos, ¿no? Entonces, si leemos el Facundo, priorizando, podríamos decir, o poniendo el foco en esta oposición dicotómica, ¿qué es lo que encontramos en el texto como matriz de análisis del proceso, digamos, rioplatense argentino, ¿no? En primer lugar, dice, dirá Sarmiento en varios pasajes del texto, lo que encontramos es un triunfo de la naturaleza sobre la cultura, la sociedad y el hombre, ¿no?, como gestor, transformador, a través de los mecanismos de la cultura, del intelecto, etcétera, ¿no?, como transformadores de la naturaleza. En realidad, en el Río de la Plata hay un triunfo de la naturaleza sobre la cultura, la sociedad y el hombre, y esto marca, digamos, a fuego los problemas de la política argentina. Uno de los pasajes del Facundo que cita Vampa dice, bueno, el problema de la Argentina es la extensión. Y la extensión, que es ese territorio sin límites, que se identifica como desierto, ¿no?, como un lugar vacío. En realidad sabemos que no está desierto, que está habitado por poblaciones que tienen sus propias matrices culturales, pero que en este esquema de oposición radical entre civilización o barbarie, para Sarmiento y para muchos de la generación del 37 no cuentan, ¿no? Digamos, el desierto se define como tal, no por una característica, diríamos, no sé, geomorfológica, no es una cuestión geográfica, ambiental, lo que hace de esa región, digamos que, por otra parte, algunos viajeros del siglo XIX dicen el desierto empieza un poco más lejos de Buenos Aires, ¿no? Ya, digamos, saliendo del hinterland que rodea la ciudad de Buenos Aires, tendríamos el desierto. ¿Por qué? Porque en esa, digamos, traspasada esa región, que sería el hinterland de la ciudad de Buenos Aires, aparece un territorio habitado por pueblos que no cuentan para la lógica de la civilización. Por eso está desierto, ¿no? No tiene que ver con condiciones ambientales, no tiene que ver, no sé, con la esterilidad del suelo, sino con la condición de aquellos que la habitan que no cuentan para la lógica de la civilización, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, hasta, digamos, la campaña militar de fines de la década del 70, ¿no? Primero la de Alsina y después la de Roca, bueno, un poco más lejos, digamos, del hinterland de Buenos Aires, ya empieza el desierto porque empieza un territorio habitado por pueblos que no cuentan para la lógica de la civilización, ¿no? En ese sentido, digamos, la figura del desierto es la figura del vacío, pensado el vacío, digamos, como un vacío de pueblos civilizados, no porque no haya gente, sino porque no hay gente, no hay pueblos que cuenten en el esquema de la civilización, ¿no? Y en este sentido, digamos, el desierto es creador de barbarie, el desierto, digamos, como ese territorio que no, digamos, no cuenta o no está habitado por pueblos civilizados, potencia, reproduce la lógica de la barbarie, ¿no? Y por otra parte, digamos, lo que va a marcar el texto de Sarmiento es, bueno, finalmente, digamos, si el desierto es como una extensión inconmensurable, ¿no?, caracterizada por la ausencia de civilización y, digamos, sería el espacio dominante, ¿no?, del territorio rioplatense. Bueno, todas las luchas que nosotros identificaríamos como políticas tienen lugar en el seno mismo de la barbarie, ¿no?, porque finalmente, después vamos a ver mejor, ¿no?, para Sarmiento, bueno, salvo la ciudad ilustrada de Buenos Aires, un sector dentro de esa sociedad, de esa ciudad,
y además en un periodo de tiempo, ¿no?, que terminaría con la caída de Rivadavia, y después, bueno, finalmente la barbarie, digamos, el Desierto como creador de barbarie, ¿qué es lo que logra? Logra, digamos, extender la barbarie, proyectar la barbarie incluso hacia las ciudades y más aún hacia la ciudad ilustrada por excelencia, que es Buenos Aires, ¿no? Entonces, todas las luchas políticas que tienen lugar en ese periodo, digamos, que la historiografía del siglo XIX asoció al caudillismo, por ejemplo, la historiografía liberal, ¿no?, del siglo XIX, asoció al caudillismo, estos liderazgos personalistas, son enfrentamientos que tienen lugar en el seno mismo de la barbarie. E incluso, mirándolo desde este lugar, digamos, la historia liberal se podría preguntar si esos son enfrentamientos políticos, ¿no? Porque política hay solo en el marco de la civilización. Si estas regiones han sido atravesadas, colonizadas, invadidas por la barbarie, las luchas que tienen lugar en ellas habría que ver si las encuadramos dentro de la lógica de las luchas políticas o habría que caracterizarlas de una manera distinta. Bueno, por ejemplo esto, ¿no? Enfrentamientos atravesados por la lógica misma de la barbarie y no como luchas políticas. Después habría otra línea de lectura, que es la que le interesa más a Pampa, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que quiere mostrar en este capítulo es Vampa, es que digamos, la oposición radical como que se comió todas las interpretaciones posibles sobre el Facundo, ¿no? Un poco como les decía antes, impulsadas por el mismo Sarmiento. Pero que en ese texto en realidad hay otra línea de análisis posible, que es la de pensar de manera articulada, ¿no? Cómo funcionan en el proceso histórico real civilización y barbarie, trabajando con un esquema, dice Svampa, de valorización de las diferencias de grado. Digamos, no hay una oposición radical y en el medio un vacío, estamos de un lado o estamos en el otro, sino lo que hay es un proceso en el cual se van, digamos, acumulando, van sedimentando diferencias de grado que permiten visualizar de qué modo, partiendo de la barbarie, uno puede ver cómo en el proceso histórico efectivamente acontecido, de alguna manera, aunque sea limitada, nos vamos acercando a la civilización, ¿no es cierto? Para mostrar esta línea de análisis posible en el texto del Facundo, Svampa toma distintos ejes, ¿no?, que nos permitirían mostrar cómo en realidad no es, digamos, la oposición radical no es la única lectura posible, sino que también encontramos esta valorización de las diferencias de grado, ¿no? Uno de los ejes es la cuestión de la naturaleza. Por un lado, dice Svampa, en el Facundo hay una imagen acerca de el modo en que la naturaleza es como una garantía de satisfacción de las necesidades primarias y por lo tanto induce una actitud indolente, ¿no?, de resignación en las poblaciones que, digamos, que organizan su vida en función de estas posibilidades que le ofrece la naturaleza, ¿no? Esta es una imagen también muy frecuente, yo alguna vez creo que les he comentado, en los viajeros ingleses, ¿no?, que cuando, digamos, a partir de la independencia, de la revolución del 10, de la independencia, ven posibilitado el comercio con las regiones sudamericanas y que, bueno, organizan sus actividades comerciales a través de viajes que son a la vez de negocio y de exploración, ¿no? Van explorando las rutas, viendo cómo pueden acceder a las distintas ciudades ávidas, ¿no?, de consumir los productos ingleses. Bueno, los viajeros ingleses ya habían instalado esta imagen de que, bueno, la población, sobre todo la población gaucha, ¿no?, era una población indolente porque, bueno, tenía todo lo que necesitaba para vivir. Había mucho ganado cimarrón dando vueltas por el campo y cuando tenía que comer, atrapaba una vaca, la carneaba, con el cuero se hacía un toldo, las botas de potro, comía la carne, etcétera, y bueno, no necesitaba más que eso y digamos, estas posibilidades que ofrecía el entorno natural generaba esta actitud, digamos, indolente o de resignación, como aparece en el texto del Facundo. Pero al mismo tiempo,
hay una caracterización de la naturaleza que siempre es como hiperbólica, digamos, que es muy común en los pensadores, filósofos, sociólogos, cuando la sociología se instaure como disciplina en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, ¿no? Que ven América, y sobre todo Sudamérica, como un continente de los extremos, ¿no? Las montañas son más altas, las llanuras son impresionantemente vastas, ¿no? En ningún lugar del mundo se puede ver el horizonte como en la Pampa Argentina, los ríos son muy caudalosos, ¿no? Bueno, esta imagen, ¿no?, de una naturaleza que siempre se define por la hipérbole, ¿no?, por lo extremo, al mismo tiempo se convierte en un desafío, ¿no? Porque está, digamos, continuamente acicateando a la población que vive en estos territorios con, digamos, la amenaza de la catástrofe, eventualmente de la muerte, ¿no? La inundación de los ríos siempre es pavorosamente extrema, mucho mayor de lo que ocurre en Europa, y entonces el desborde del río, no sé, se puede llevar consigo el rancho que se plantó en la cercanía, las tormentas son fatales, digamos, y el viento se puede llevar puesto el rancho con los habitantes, no sé, el granizo o un rayo puede caer sobre el rancho y matar a todos los que viven ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos extremos de la naturaleza americana son como un acicate, ¿no? Como una forma de estimular o de desafiar a los habitantes de las regiones americanas. Pero, dice Vampa, ¿qué hace Sarmiento? Bueno, marca una diferencia, ¿no? Allí donde el criollo ve un obstáculo a superar, el europeo vería una fuerza a domesticar, ¿no? Y por eso también la apuesta por la inmigración, porque, digamos, además de una matriz sociorracial que denigra, ¿no?, la mezcla entre negros, indios y blancos, y que dio lugar a una población mestiza que es justamente descalificada, ¿no?, por su origen. Hay una consideración, si se quiere, sociocultural, ¿no?, que identifica a estas poblaciones, o indias, o negras, o las que surgen del mestizaje, con algunos de estos dos sectores, ¿no?, que les decía, una consideración de que son poblaciones ociosas, que no se ven desafiadas a, digamos, transformar la naturaleza, que se conforman con lo que consiguen, y por lo tanto la inmigración europea va a venir a reponer lo que esas poblaciones locales no alcanzan digamos, a desplegar, ¿no?, como una fuerza transformadora de la naturaleza en cultura o sociedad, ¿no? Por otra parte, hay, dice Svampa, una, digamos, relectura, ¿no?, una reinterpretación del mito romántico de la reconciliación con la naturaleza. El romanticismo, si ustedes se acuerdan, algunas referencias hicimos cuando hablamos de Revolución Francesa o en la Unidad 7, hay una crítica muy fuerte digamos, al control instrumental de la naturaleza que ha producido el capitalismo, y hay un intento de, digamos, recuperación de un pasado perdido en el cual había como armonía entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, en el caso del Facundo, hay, digamos, una tensión con esta imagen. Por un lado, por lo que decíamos antes, ¿no?, cuán reconciliado se puede estar con una naturaleza que siempre es descrita de manera hiperbólica, ¿no?, siempre en el límite de los extremos, ¿no? Los ríos se desbordan y arrastran el rancho, las tormentas son terribles y el granizo rompe todo, o un rayo mata a los habitantes, a las familias que viven alojadas en el rancho. Entonces es difícil reconciliar a los individuos con la naturaleza cuando la naturaleza es tan extrema, pero al mismo tiempo digamos, la figura del gaucho, que es el habitante de estas regiones, ¿no?, no parece ser funcional a un proyecto societal. Digo, porque en este mito romántico de reconciliación con la naturaleza,
lo que se proponía era recuperar un tipo de vínculo ya perdido, dominante en un pasado más o menos lejano, en el cual son los individuos como parte de una comunidad los que, digamos, se vinculan de otra manera con la naturaleza. Pero acá lo que tenemos es la figura del gaucho. Para Sarmiento, el gaucho es una figura individualista, solitaria, digamos, que no tiene, digamos, lazos con otros, o por lo menos lazos estables con otros. Esa es la mirada de Sarmiento, obviamente. Desde otro lugar podríamos cuestionar este esquema, ¿no? Pero en principio estamos hablando de cómo funciona el Facundo, ¿no? Como, diríamos, dispositivo hermenéutico, ¿no? Interpretativo de la política rioplatense. Porque efectivamente a partir de Sarmiento y el Facundo, muchas generaciones interpretaron los procesos sociales, políticos y culturales con este esquema interpretativo, ¿no? Que proponía el Facundo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el gaucho era visualizado como una figura solitaria, como un vínculo, diría, Sarmiento, natural, no político con la libertad, no construido en la relación con el otro, sino un vínculo espontáneo, ligado a el carácter indómito de un sector social, socio-racial, por otra parte, así era identificado, ¿no? Que no admite ninguna forma de sujeción o de límite, ¿no? Y en ese sentido, a partir de ahí, digamos, lo que hace Svampa es mostrarnos justamente cómo en muchas de las oposiciones que plantea Sarmiento sobre la situación rioplatense, lo que hay es un tipo de vínculo que, bueno, que de alguna manera muestran que, digamos, la relación entre ese proyecto aspiracional, si se quiere, ¿no? Que es el de traer la civilización al Río de la Plata, y esa radiografía situacional que es identificar el Río de la Plata con el desierto y por ende con la barbarie, en realidad, digamos, hay como muchas idas y vueltas, ¿no? Hay puntos de contacto. Hay una frontera porosa, si ustedes quieren, no es tan radical como uno podría desprender del otro eje de análisis o de la otra lógica de análisis que piensa la civilización como opuesta de manera sustancial a la barbarie, ¿no? Por un lado dice la relación entre el caudillo y el gaucho, que es la relación funcional a la política rioplatense, el poder del caudillo se asienta, digamos, en la capacidad de movilizar a estas masas inorgánicas, ¿no? Indómitas, sin un vínculo político que las articule más allá del que puede instalar el caudillo. Bueno, finalmente, esta forma, digamos, de vinculación hace ingresar, digamos, al desierto o a la campaña a la esfera de la política, digamos, aquello que casi por definición en el otro esquema se ubicaba del lado de la barbarie, en realidad ingresa en la política a través del modo en que ese vínculo entre el caudillo y estas masas de poblaciones que para la mirada de esta élite son, digamos, de segunda categoría, diríamos, ¿no? Son poblaciones desechables, si ustedes quieren, en algún punto. Bueno, finalmente la relación, digamos, de mandato y obediencia se construye sobre ese vínculo, y el propio Sarmiento, como ya les habíamos mostrado en algún otro PowerPoint, considera que, bueno, ese poder que ha construido Rosas, que ha, digamos, hecho que la obediencia se instale de manera casi mecanizada, ¿no? Que se instale como respuesta a lo que se considera una autoridad indiscutible, como es la de Rosas, bueno, va a ser fundamental para construir la estructura político-institucional del Estado Nacional, ¿no es cierto? Por otra parte, digamos, la oposición que hace Sarmiento entre Facundo Quiroga y Rosas marca una diferencia de grados, digamos. Los dos formarían parte de ese, en algún punto, Svampa dice orden medieval, ¿no? Un orden que todavía no se ha visto atravesado por la lógica de la modernidad ni ha dado respuestas, ¿no? A la lógica de la modernidad. Sin embargo,
Sarmiento se encarga en diferenciar a Facundo de Rosas, ¿no? Facundo, por ejemplo, había tenido, digamos, la habilidad de ver que la solución político-institucional para el Río de la Plata pasaba por un modelo unitario, y eso lo había vuelto, digamos, desagradable para Rosas, mientras que Rosas es la imagen, digamos, de la barbarización de la política. Después, entre ciudad y campaña tampoco hay digamos, un salto en el vacío, podríamos decir, ¿no? Si bien es cierto que están identificadas con categorías que marcan una diferencia radical, digamos, la ciudad es la plenitud de la política, mientras que la campaña es el vacío de un desierto concebido como tal, porque no hay poblaciones que cuenten, como decíamos antes, no porque no haya nadie, ni porque sea estéril, ni mucho menos, sino porque los que viven ahí no cuentan para la política. Sin embargo, lo que se ha visto a partir de la caída, en realidad incluso esto es una cuestión interesante, a partir de la caída de Rivadavia, pero generado por esa reforma electoral que vimos que impulsa el propio Rivadavia, ha permitido que la campaña ingrese a la ciudad, se apodere de la ciudad, ¿no? Con este esquema de representación que digamos, construye Rivadavia para la campaña, que permite que la campaña tenga 22 representantes en la sala contra 24 de la ciudad, hace que la campaña avance sobre la ciudad y en algún punto incluso a través de la figura de Rosas se apodere de la ciudad, ¿no? Svampa marca que para Sarmiento hay una especie de barbarización gaucha de las ciudades, en el caso de Buenos Aires con la figura de Rosas, en el caso de las ciudades del interior con otros caudillos que, digamos, construyen políticamente con la misma lógica del rosismo, ¿no? Y en las mismas, digamos, ciudades hay una jerarquía, digamos, para Sarmiento no es lo mismo Buenos Aires que Córdoba. Y Córdoba era una ciudad universitaria con mucha más tradición que Buenos Aires, pero para Sarmiento, Córdoba encarna el orden medieval, una cultura política que todavía no ha sido secularizada, ¿no? Que sí de la religión, mientras que Buenos Aires encarna la imagen de la modernidad secularizada, ¿no? Y les decía, la figura de Rivadavia y Rosas tampoco están en ruptura, porque de alguna manera para Sarmiento es la reforma rivadaviana la que permite la emergencia de una Rosas, ¿no? A través de un voto prácticamente universal masculino, que no pone restricciones ni ligadas a la propiedad, ni ligadas a la instrucción, y a través de la ponderación del peso de la campaña a la hora de establecer una geografía electoral, podríamos decir un esquema representativo, bueno, lo que se ha abierto, digamos, con la reforma rivadaviana es el camino para que vayan avanzando figuras como Rosas. Entonces, en realidad no hay que pensar, si por lo menos no es la única línea de análisis posible, ¿no? La de la oposición radical entre civilización o barbarie, sino que hay que pensar también en este esquema interpretativo que propone Sarmiento a través del Facundo en una relación de conjunción, juxtaposición e incluso imbricación entre civilización y barbarie, ¿no? Siempre teniendo en cuenta lo que decíamos antes. El Facundo no es simplemente una obra literaria, no es simplemente una obra política, es las dos cosas, pero es mucho más que eso, porque se transforma a partir de su publicación en, digamos, un dispositivo hermenéutico, como les decía antes, un esquema interpretativo para leer los procesos sociales, políticos y culturales que tienen lugar, en principio, en el Río de la Plata, en Argentina, pero incluso para el resto de Latinoamérica. Entonces, si justamente, digamos, el Facundo es mucho más que una obra literaria o una obra política, sino que se ha convertido, ¿no?, en un esquema interpretativo, una de las cuestiones que hay que marcar es cómo funciona, digamos, civilización y barbarie como síntesis de otras dicotomías, que también, digamos, van a manifestarse en los procesos políticos latinoamericanos. Por un lado, civilización y barbarie es, digamos, la síntesis o la forma
digamos, metafórica, si ustedes quieren, la síntesis metafórica de referir a una dicotomía fundamental, digamos, en la política latinoamericana, que es la del liberalismo y conservadorismo, ¿no? Que nosotros vimos con mucha claridad, sobre todo en el caso mexicano, ¿no? En el caso rioplatense, digamos, la figura de Rosas es como que se devora la escena política y es rosismo, antirrosismo la dicotomía, pero en realidad, bueno, también detrás de esa dicotomía se aloja esta oposición entre el liberalismo, como aquello que avanza en el sentido del progreso, y el conservadorismo como esa forma de política atávica, ¿no? Atada a las herencias del pasado, que no puede, justamente, ni siquiera tiene la capacidad de interpretar el desafío que imponen los tiempos presentes y por lo tanto siempre va rezagada esa fuerza política, ¿no?, conservadora con respecto a la dinámica que atraviesa al mundo moderno, ¿no? Después hay una oposición entre republicanismo y despotismo, que en el texto de Svampa aparece como catolicismo, y yo se los puse con signo de pregunta a propósito, porque en realidad todos los trabajos más recientes sobre las distintas vertientes que nutren el republicanismo marcarían por lo menos alguna llamada de atención, ¿no? Porque hay una vertiente del republicanismo católico que puede ser rastreada en el pensamiento o en la atmósfera intelectual latinoamericana. Pero sí podríamos decir republicanismo, ¿no?, como principio de la división de poderes, como esquema político que requiere, digamos, para su buen funcionamiento, la existencia de ciudadanos virtuosos, y para forjar ciudadanos virtuosos pone en movimiento toda una maquinaria, una serie de tecnologías, digamos, de pedagogía política, ¿no?, que van a transmitir los valores republicanos, el buen gusto, las buenas costumbres, ¿no? Y por oposición a eso, el despotismo, ¿no?, la concentración del poder sin límites, el desconocimiento o el desdén por las reglas institucionales, las costumbres atávicas que sirven de apoyo social o sociocultural al despotismo, ¿no? Porque, bueno, la aceptación irracional de las jerarquías es un elemento que sirve al despotismo, ¿no? Entonces, esta oposición republicanismo-despotismo también quedaría un poco alojada en esta fórmula civilización-barbarie, ¿no? La oposición democracia-autoritarismo, ¿no? Democracia obviamente representativa, delegativa, podríamos decir, a van la letra, siguiendo el esquema de un politólogo que ustedes seguramente verán, o a lo mejor vieron en Introducción a la Ciencia Política, que es Guillermo Dolen, ¿no? La democracia en la cual, digamos, hay una sociedad pasiva que delega en sus representantes las funciones políticas, pero siempre de acuerdo a unas ciertas normas, reglas, ¿no? Reglas institucionales, leyes, ¿no?, frente al autoritarismo que continuamente desafía esas normas, ¿no? Y en términos de referencias geoculturales, también civilización y barbarie permite, digamos, dividir el mundo, ¿no?, polarizar el mundo. Por un lado está Europa del Norte, Estados Unidos, o lo que hemos llamado, ¿no?, como región noratlántica, y por otro lado, como referencia externa, ¿no?, al mundo latinoamericano, la Europa del Sur y España, ¿no? Y el problema, digamos, que diagnostican Sarmiento y aquellos que después se valen de este esquema interpretativo del Facundo para analizar los procesos latinoamericanos, decía, el problema es que, bueno, fuimos colonizados por España, luego será el problema de que la inmigración que logramos atraer es la de la Europa del Sur, Italia y España, ¿no? Y bueno, esos son espacios geoculturales que no se encuadran dentro de la lógica de la civilización moderna, liberal, que proponen, digamos, como modelo a imitar Sarmiento y la generación del 37, y bueno, y los que toman el esquema del Facundo como matriz de análisis político, ¿no? ¿Cómo, digamos, podríamos pensar la tensión civilización-barbarie en el proceso de construcción del Estado? ¿Qué es lo que hemos estado
viendo en esta unidad, en la unidad 8, ¿no? Por un lado, digamos, funciona como una dicotomía que justifica un proyecto que, como dice Svampa, no responde a un país real, ¿no? Sino que está pensando, como dice el preámbulo de la Constitución del 53, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Tomando la metáfora, la comparación, digamos, alberdiana, ¿no? De que gobernar es poblar con individuos que respondan a los cánones de la civilización, porque en realidad los territorios sobre los que se avanza, por ejemplo, con la conquista del desierto, obviamente son territorios poblados, pero que no están poblados por grupos que respondan, ¿no?, a estos estándares. Entonces, es una dicotomía que es justificatoria, digamos. A ver, Sarmiento lo quiere hacer pasar como, diríamos, una radiografía de la situación que vive concretamente Río de la Plata, Argentina, a mediados del siglo XIX. Pero en realidad uno podría haber leído la existencia de gauchos de otras maneras muy distintas, ¿no? Uno podría haber leído el carácter, no sé, poco secular, si ustedes quieren, de la cultura universitaria cordobesa en el siglo XIX, con otros parámetros de análisis, ¿no? Pero Sarmiento elige leer eso a través de esta dicotomía porque esa dicotomía justifica un proyecto político que es el de, no sé, la subordinación o el disciplinamiento de las clases subalternas, que es el de la eliminación de esos liderazgos personalistas, que es el de la inserción en el esquema de la División Internacional del Trabajo, que es el proyecto de, no sé, estimular los flujos migratorios europeos, ¿no? Entonces, es una dicotomía que funciona, digamos, como justificación de un proyecto, tal vez más, incluso que como radiografía de una situación palpable, ¿no? Por otra parte, esta, digamos, oposición entre desierto y barbarie es una especie de, digamos, de forma de nombrar una realidad que está, digamos, identificada como negación de orden, no como otra forma de orden, ¿no? Porque finalmente el caudillismo alguna forma de orden había construido. Podrá ser una forma de orden que se lleva mal con el esquema modernizante, pero es una forma de orden al fin, ¿no? Entonces, el desierto o la barbarie es la forma de nombrar lo que para Sarmiento es la ausencia del orden, no un orden distinto en principio. Para Sarmiento, bueno, o los que toman, como decía antes, ¿no?, este esquema del Facundo como grilla de análisis, ¿no? Y por eso, digo, en este sentido, el régimen caudillista debe ser suprimido, ¿no? Y una de las cuestiones que se plantea Svampa es dónde está la realidad verdadera, entre comillas, ¿no? Digamos, si el proyecto está pensado para un país que no es el país real. Pero por otro lado, lo que tenemos no es una, digamos, es la negación de la realidad, ¿no? La realidad esa que se diagnostica es valorada como, digamos, el reverso negativo de lo real, ¿no? Ahí no hay una realidad, digamos, todo lo que comporta digamos, el orden caudillista, por poner una referencia, por identificarnos un poco de esta manera, es como la negación de la política, porque la política, digamos, la realidad de la política pasa por ese orden moderno, civilizado, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto de país es para un país que todavía no existe. Pero el orden que tenemos es pensado como la negación, digamos, de la realidad de la política que, digamos, para ser tal debe responder a, digamos, esta lógica civilizatoria de liberalismo, republicanismo, no sé, democracia, modelos institucionales imitados de la región noratlántica, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que queda abierta en este escenario es, bueno, pensar, digamos, dónde está la realidad verdadera, ¿no? La realidad verdadera en estos proyectos está siempre en otro lugar, y de lo que se trata es, digamos, de pensar cuál es el gesto fundacional que podría, digamos, hacer, digamos, advenir esa realidad a la que se aspira, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles serían las estrategias?
que permitirían, digamos, poner en marcha la construcción de esa realidad real, que sería la que propone el proyecto liberal, democrático, ¿no es cierto?, republicano, etc. Bueno, las líneas fundamentales del proyecto de construcción del Estado tienen que ver con dar forma a esta realidad buscada, esta realidad que funciona como horizonte aspiracional, ¿no?, que es una república restrictiva, una república censitaria, ¿no?, que es la respuesta que tiene la élite para una sociedad en la cual esa élite cree que la mayoría de la gente es incapaz para discernir qué es lo conveniente para el bien de la república, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner límites para que esa gente que es incapaz no participe en los procesos de toma de decisiones o los procesos indirectos que inciden en la toma de decisiones, como serían las elecciones, ¿no?, a través de las cuales uno elige a aquellos que van a tomar decisiones. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de que esa gente que todavía es incapaz no participe, ¿no? Y en este sentido, en esa república censitaria, hay, como dice Marisa Muñoz, una multiplicidad de sectores sociales privados de derechos, ¿no? Las mujeres, las poblaciones indígenas, ¿no?, las poblaciones marginales, las poblaciones pobres, ¿no es cierto? Son todos sectores que quedan afuera de esa república censitaria, ¿no? Después, otra de las estrategias tiene que ver con un modo de gestionar el proceso, ¿no?, del progreso, perdón, en nombre de la civilización, que trabaja en dos niveles. Por un lado, digamos, con la lógica del combate, ¿no? El proceso histórico de cambio va a ser el resultado de una lucha, concretamente en relación a los pueblos indígenas, una lucha militar, la campaña del desierto, ¿no?, la marginación de la población autóctona. Con respecto a la población gaucha, la persecución a través de instrumentos legales como las leyes contra la vagancia, digamos, la necesidad de que los que van deambulando por la pampa tengan la papeleta de conchavo, es decir, la papeleta que certifica que están trabajando bajo la orden de alguien, y si no, son llevados presos o son llevados a integrar la milicia de frontera, ¿no? Y después hay una línea de integración a través de la educación para gestionar los valores del progreso. La educación es, digamos, el sistema educativo, dice Svampa, es el que se hace cargo de la reproducción de esta óptica, ¿no?, a través, por ejemplo, de los textos escolares, la educación obligatoria, ¿no? Y esas fórmulas de integración están pensadas sobre todo para la población inmigrante, que, digamos, va a fluir de manera notable, sobre todo a partir del 80, para el periodo en que nosotros estamos trabajando. La inmigración todavía es muy limitada, empieza la colonización, la colonia de Esperanza en Santa Fe, la primera colonia en la década de 1850, pero, digamos, el gran flujo migratorio va a ser después del 80, ¿no? E incluso en este punto es interesante tener en cuenta que, bueno, cuando se resuelve la cuestión indígena, se resuelve con la eliminación o con el disciplinamiento, como dice Lenton, ¿no? Muchos contingentes de los pueblos derrotados a través de las armas son llevados, no sé, a Tucumán, a Buenos Aires, a Córdoba, para forzarlos a ingresar en mecanismos laborales que los vuelvan, digamos, una fuerza productiva. Cuando la cuestión indígena se, digamos, estabilice, se resuelva, entre comillas, Svampa nos va a decir, bueno, en el esquema civilización-barbarie van a aparecer otros enemigos de la civilización, digamos, del lado de la barbarie, después a quiénes se va a ubicar. Y, por ejemplo, a muchos de los obreros sindicalizados que vienen en esos flujos migratorios, ¿no?, respecto de los cuales se va, digamos, establecer esto, lo van a ver en la historia que sigue, ¿no? Se van a establecer mecanismos jurídicos, digamos, de expulsión, la ley de residencia, etcétera, justamente para eliminar esos elementos de barbarie, esos nuevos elementos de barbarie que se instalan nuevamente, ¿no?, en el camino del progreso de la civilización. Incluso después, vieron que el texto de Lenton habla
citando a Foucault, de una lógica biopolítica, ¿no? En la cual los estados modernos toman a su cargo la vida, ¿no? La protección de la vida, porque bueno, en lo viviente hay una potencia productiva muy importante, tanto, digamos, en términos materiales, ¿no? Para poner esas fuerzas a trabajar, como en términos simbólicos, ¿no? Para, digamos, generar identidades de un conjunto vital, por ejemplo, racial, que se considere a sí mismo homogéneo y que esté dispuesto a luchar contra los que se oponen, aunque sabemos que el concepto de raza es un invento, ¿no? Y esta cuestión biopolítica, ¿no? Que aparece sobre fines del siglo XIX, que para Lenton está presente, por ejemplo, en el modo en que se gestiona el problema de indio, ¿no? Esta idea de tratar de forjar a Argentina como un país sin indio, también después se va a aplicar a las poblaciones blancas indeseables. Y van a aparecer ahí las teorías de la degeneración, ¿no? Entonces, ahí va a haber otro argumento para, digamos, desechar a aquellos nuevos grupos que se ubican del lado de la barbarie y que aparecen como obstáculos al progreso, a la civilización. Bueno, hasta acá tendríamos este recorrido, digamos, de integración de la unidad 8 a partir del texto de Svampa. Yo lo que quería hacer para cerrar era mostrarles cómo podría funcionar esta oposición civilización-barbarie como un tema integrador para el coloquio, ¿no? Obviamente, cuando los temas son de la unidad 8 es más fácil hacer la integración. Digo, si ustedes van a querer trabajar un tema, no sé, de la unidad 3 o un tema muy puntual, como decíamos en las consultas, no sé, revueltas indígenas, va a ser más difícil. Obviamente esto que yo voy a hacer está como muy facilitado porque es una cuestión que se ubica sobre el final del programa y que admite, digamos, una mirada retrospectiva para ver cómo se gestó esa dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Que en principio hay que decir que es una dicotomía que funciona como diagnóstico y como proyecto, como decíamos antes, ¿no? Es el modo en que Sarmiento, pero muchos otros en Latinoamérica, digamos, pintan el paisaje social latinoamericano, dicen, civilización barbarie es un indicador de lo que está pasando, ¿no? De cómo hay solo pequeños núcleos dinámicos, progresivos, modernos, frente a un contexto generalizado por el atraso, la barbarie, etcétera, pero al mismo tiempo es la base de un proyecto, ¿no? Es la justificación de un proyecto de transformación político-institucional, social, económica, ¿no? Entonces, una pregunta que podría organizar, digamos, la mirada retrospectiva para articular otros contenidos del programa podría ser esta, ¿no? Cómo se articulan las diferentes dimensiones del legado colonial en la oposición civilización-barbarie como estructurador de la política en la formación de los estados nacionales del siglo XIX, ¿no? Y en ese sentido uno podría, digamos, pensar distintos niveles del legado colonial para, digamos, buscar hacia atrás los elementos que sostienen la oposición civilización y barbarie. Uno de esos elementos sería el clivaje socio-racial que está presente desde el momento mismo de la invasión y conquista americana, ¿no es cierto? Otro eje de análisis puede ser el encuadre económico y político institucional que da forma a la experiencia colonial y que también va haciendo que, digamos, del siglo XVI al siglo XIX, a fines del XVIII, principios del XIX, hasta que llegamos a las revoluciones, ¿no? Vayan sedimentando algunos elementos, ya sea de carácter económico, político, institucional, que son la base a partir de la cual esas élites hacen su diagnóstico y al mismo tiempo proyectan a futuro un modelo radicalmente distinto del heredado, ¿no? También hay una dimensión político-intelectual, que sobre todo se manifiesta de manera muy clara en el siglo XVIII, que tiene que ver con bueno, el modo en que las élites españolas y americanas tienen la mirada puesta en lo que pasa en la región noratlántica y, bueno, intentan, digamos, siempre subirse a la ola
de lo que se está discutiendo en términos teóricos, de lo que se está proyectando en términos políticos, de lo que se está pensando en términos de rediseños intelectuales, ¿no? Y también, bueno, en la última fase, la de la formación del Estado-Nación, hay, digamos, en función de ese proyecto de modernización, hay toda una, digamos, relectura de ese pasado colonial que, digamos, por contraste, digamos, reactiva las formas de rechazo, de repudio de ese legado de 3 siglos de dominación hispano-colonial. En relación al clivaje sociorracial, ¿qué se podría decir yendo para atrás en la materia? Digo, pensando en cómo prepararíamos esto como tema. Bueno, se podría plantear esto que decíamos al principio, ¿no? Que la identificación de la civilización con valores, prácticas, costumbres e instituciones noratlánticas tiene raíces profundas que pueden rastrearse en el origen mismo del sistema mundo colonial. ¿Por qué? Porque el sistema mundo colonial funciona como un patrón global de dominación basado en la jerarquización de los espacios según un esquema centro-periferia y en la racialización, de las relaciones de subordinación. Es decir, cómo se justifica la subordinación de unas poblaciones sobre un concepto racial, el concepto de raza, como decíamos antes, un concepto que no tiene ningún asidero, digamos, en la biología, pero que se construye, digamos, sobre una cuestión de observación fenotípica, digamos. El hecho de que haya distintos colores de piel no quiere decir que en términos biológicos haya diferencias sustanciales entre los tipos humanos, les tipes humanes, blanco, mestizo, etcétera, ¿no? Pero funciona como justificación de esas relaciones de subordinación. Y eso va a dar por resultado un tipo de sociedad colonial que funciona como una sociedad pigmentocrática, ¿no? El color de la piel de los conquistadores, que son blancos, define la cima de la jerarquía sociorracial. Y entonces, digamos, se estructura una pirámide en la cual en la cúspide está esa élite blanca, que tiene el control de los recursos económicos, políticos, institucionales y simbólicos, perdón. Y después para abajo, digamos, hay toda una jerarquía basada en el color de la piel, en la cual los indios, digamos, que son como la figura de lo otro en ese esquema colonial, están ubicados en una posición de minoría de edad permanente. Esto está, por ejemplo, en la ficha de Marina, y por lo tanto deben ser tutelados, digamos, como son menores de edad, deben ser siempre tutelados, nunca se los puede dejar obrar con autonomía. Y después, digamos, entre esos dos grupos, sumados a los que se empiezan a incorporar, se teje una lógica de mestizaje que va a dar lugar a grupos marginalizados que nunca logran encuadrarse ni en el mundo indígena ni en la sociedad blanca, y que, digamos, van a alimentar, ¿no?, ese imaginario pigmentocrático de jerarquía racial con el que funcionan las representaciones de la sociedad colonial. En relación al encuadre político y económico y político institucional, se puede plantear que, digamos, el tema del atraso, que es uno de los tópicos fundamentales asociado a la barbarie, responde, digamos, a condiciones económicas estructurales que se han gestado, digamos, en el periodo colonial y que han forjado ese esquema de dependencia colonial que, por ejemplo, aparece en el texto, bueno, que hemos trabajado en las primeras unidades y que aparece en el texto de Ansaldi, ¿se acuerdan? Cuando habla de cómo pasamos de una dependencia colonial a una dependencia mercantil. Pero bueno, en el siglo XVIII, en relación a las cuestiones político-institucionales e incluso intelectuales, ¿no? Las élites españolas tienen la vista, y americanas, ¿no?, tienen la vista puesta en lo que pasa en la región noratlántica, y digamos, la propuesta es imitar todo lo que pasa en esas regiones, ¿no? Y el reformismo es un ejemplo, ¿no?, de cómo esa región noratlántica, como paradigma de la civilización, ofrece, digamos, las referencias para las transformaciones a escala local o escala de los reinos hispano-coloniales, ¿no? Por un lado,
España intenta replicar el proceso de producción de manufacturas que llevó a Inglaterra exitosamente, ¿no?, a la revolución industrial, y en el plano político-administrativo intenta replicar las transformaciones de la monarquía francesa, ¿no?, ese proceso de racionalización de las estructuras político-administrativas que lleva adelante la monarquía francesa, y que, bueno, cuando, digamos, una rama de los Borbones ingresa a España, trata de, digamos, seguido, ¿no?, de un séquito de intelectuales que acompañan estas ideas, ¿no?, trata de replicar en España ese proceso de racionalización de las estructuras administrativas. En relación a la dimensión político-intelectual, el esquema civilización-barbarie da cuenta de algo que ya planteamos en la primera clase, en la segunda clase, ¿no?, de una especie de geopolítica del conocimiento que está muy internalizada, podríamos decir, en las élites hispanoamericanas, o bueno, después latinoamericanas, ¿no?, que hace que consideren que las categorías de análisis construidas en el escenario intelectual noratlántico sean válidas a escala universal, nos sirven para explicar cualquier situación. Y eso podríamos decir que ocurre con el liberalismo, ¿no? El liberalismo es, digamos, asumido como un repertorio teórico que puede dar respuestas a todas las situaciones que deban enfrentar estos nuevos países surgidos de la ruptura del orden colonial. Y después, sobre el fin del periodo que nosotros estamos analizando, esto va a ser mucho más visible a partir del 80, pero ya lo presentamos, el positivismo, ¿no?, que es una concepción cientificista del orden social y político, ¿no?, que se traduce en los emblemas de la política de Roca, por ejemplo, paz y administración, o en el emblema, digamos, que figura en la bandera brasilera, orden y progreso. Bueno, digamos, la idea del positivismo es que la ciencia es capaz de velar, podríamos decir, de correr el velo sobre el modo en que funcionan ciertas, digamos, leyes propias del orden social y económico, y que por lo tanto, digamos, dispone de las herramientas para acoplar el sistema político institucional a esa dinámica económico-social que ha podido despejar, descubriendo cuáles son las leyes, ¿no?, de la economía, de la sociedad. Y bueno, la generación del 80 va a ser una generación fuertemente marcada por el positivismo, en un esquema, como les decía, en el cual las élites consideran que las categorías teóricas, los avances teóricos, filosóficos, científicos del mundo noratlántico son válidos a escala global, ¿no? Y después, digo, esta es una cuestión que viene de antigua data, ¿no? Desde el siglo XVIII, por lo menos, podemos decir que hay élites, tanto en España como en Hispanoamérica, con los ojos puestos en lo que está pasando, en lo que se está discutiendo, en lo que se considera el centro de gravedad del debate científico, teórico, filosófico, que no sé, Inglaterra, Francia, Prusia. Pero el ciclo revolucionario refuerza estas representaciones de la élite, ¿no?, acerca de el valor, digamos, de estos escenarios como fuente de referencia, ¿no?, para orientar los procesos políticos que van a empezar a tener lugar en Latinoamérica, ¿no? Y concretamente, digamos, el caso norteamericano y el caso francés son vistos, ¿no?, como las experiencias disponibles para ser imitadas, sobre todo el caso norteamericano. Y entonces, digamos, se retoma el concepto de soberanía del pueblo, con contenidos diversos, ¿no es cierto?, pero aparece como el principio de legitimidad de todos los proyectos políticos que, en principio, quieren dar la disputa contra el orden colonial, y después, digamos, van a disputar entre sí por la posibilidad de imponer un modelo de organización político-institucional, pero en todos los casos el principio de legitimidad es la soberanía del pueblo. El constitucionalismo, ¿no?, como modelo de referencia, digamos, como receta, incluso, como diría Aguilar Rivera, considerada capaz de resolver todos los problemas. Un constitucionalismo que, como dice el mismo Aguilar Rivera, es adoptado sin tener en cuenta
los déficits que tenía el modelo teórico, ¿no? Que ya, digamos, que ya presentaba algunas cuestiones que no cerraban, pero como formaban parte de un repertorio intelectual casi sacralizado, no sé, el liberalismo, no podía ser cuestionado, y la preocupación de las élites era cómo adaptarlo a la situación local. Y si había problemas, lo que se consideraba es que el problema estaba o en los actores que no sabían adecuar el modelo, o en las características de una sociedad indómita, digamos, a un modelo cuyas garantías de beneficios eran indiscutidas, pero nunca se pensaba que ese modelo podía tener fallos en sí mismo, ¿no? El concepto de ciudadanía y digamos, las prácticas políticas tendientes a recortar el espacio de la ciudadanía también son tomadas de estas referencias norteamericanas y francesas, y sobre todo, digamos, cuando se discute cuáles son los límites, ¿no? Todos pueden ser ciudadanos, todos pueden participar, digamos, de los procesos electorales, por ejemplo, o hay que pensar alguna forma de restricción. Y en ese sentido, los regímenes que se implementan en Latinoamérica van a ser regímenes oligárquicos, dice Aguilar Rivera, como lo son también los regímenes europeos, digamos, no es una singularidad, una rareza o un desvío de la lectura que hacen las élites iberoamericanas del liberalismo. Es que en realidad en el siglo XIX todas las experiencias que podríamos considerar más cercanas al liberalismo también habían funcionado con la lógica de regímenes oligárquicos. Y si no, veamos el caso inglés, que trabajamos en la unidad 7, ¿no? Que las reformas electorales, las que nosotros alcanzamos a ver, nunca, digamos, garantizan una participación plena de todos los habitantes, digamos, de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, que haya restricciones a la participación no es un signo del autoritarismo de las élites atrasadas de Iberoamérica, sino es el tono de una época en la cual, tanto en Europa como en América, la instrumentación de algunos principios del liberalismo iba de la mano de restricciones a la participación. Y después, ya en la fase final, ¿no? El proyecto de formación de los estados nacionales, el esquema civilización y barbarie sirve para pensar, bueno, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que poner en práctica para lograr una mejor inserción en el esquema de la División Internacional del Trabajo como proveedores de materia prima, ¿no? Entonces, en ese escenario, la barbarie, ¿a qué se asocia? Al ocio, a la improductividad del gaucho indolente, ¿no? No hace nada porque total tiene una vaca que anda dando vueltas, la puede cazar y se la puede comer. A patrones de organización socioeconómica ajenos a esos objetivos, ¿no? Digo, hay patrones de consumo, por ejemplo, aparece en el mismo Facundo, ¿se acuerdan? Yo les había citado una frase: si Inglaterra quiere venderle al Río de la Plata, no le puede dar lo mismo cualquier régimen, porque el régimen rosista es un régimen, digamos, de barbarie, que hace que, bueno, que la gente se conforme con lo que tiene para vivir y nunca piense en la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, eso es barbarie también en el marco de un proyecto que trata de insertar a Argentina en el esquema de la División Internacional del Trabajo, ¿no? Y para responder para solucionar esa barbarie, digamos, ¿qué se va a proponer? La inmigración, el disciplinamiento de las clases subalternas, ¿no? Con las leyes contra la vagancia, o el objetivo de hacer de Argentina un país sin indios, invisibilizando la presencia de un sector que o bien es recluido, arrinconado, o bien es compulsivamente desplazado para insertarse en procesos productivos, pero en relación a los cuales no se va a respetar su configuración sociocultural, ¿no? En el marco de esos proyectos, ¿no?, de formación de los estados nacionales, el formato institucional del Estado va a responder a la lógica de repúblicas liberales con participación restrictiva, ¿no?, que en el texto de Svampa aparecen como modelos capacitarios, es decir, se puede participar en política
en función de acreditar algunas capacidades, ¿no? Capacidades intelectuales, culturales, etc. En este marco, la barbarie, ¿con qué se va a asociar? Con el caudillismo, con la movilización popular, ¿no? Con esa movilización inorgánica que no respeta las reglas institucionales. Y también, digamos, en el marco de ese proyecto de formación de los estados nacionales, la urbanización es una tarea clave, ¿no? La ciudad es el centro de gravedad económica, política y cultural de este proceso de modernización. Svampa cita una cita del Facundo que dice: acá habría que hacer como en el Senado de Roma, que el Senado decretaba la creación de ciudad y, bueno, ¿qué se hacía? Se ponía en marcha lo necesario para ir y crear ciudades en distintos lugares. Bueno, acá el proyecto de formación del Estado Nacional debe asumir la urbanización como una tarea que no es simplemente demográfica o de organización del espacio, sino que tiene que ver con el rol político, cultural y económico de las ciudades, ¿no? Y entonces la barbarie, ¿dónde va a estar? Va a estar en la campaña, va a estar asociada a esos hábitos culturales ancestrales, va a estar asociada a la autosuficiencia económica de algunos grupos que hasta ahora han vivido al margen, ¿no?, de ese proyecto de, digamos, inserción de Argentina, bueno, y el resto de Latinoamérica en el esquema de la División Internacional del Trabajo. Bueno, no sé si tienen dudas